Bien, entonces buen día. En la clase de hoy de geometría, pues vamos a ver, ya vimos medida de longitud, ahora pues vamos a abordar el tema de la superficie, ¿listo? Este también es un tema pues que abordamos el año pasado, ¿listo? Entonces le vamos a dedicar una clase. Eh, en la clase de hoy, pues quiero que tomen muchos apuntes, ¿listo? La clase de hoy va a ser más de apuntes. Y entonces quiero que coloquen la fecha de hoy y pues los apuntes de todo lo que vaya abordando en la sesión. ¿Listo? Entonces pues es de apuntes y empecemos. Entonces vamos a definir la superficie, un concepto que vimos el año pasado. Entonces es la porción del plano que ocupa una figura. ¿Listo? Si puede, me explico, por ejemplo, si yo tengo una elipse, entonces pues la superficie es esta porción del plano, esta porción que ocupa la figura, todo esto, ¿listo? Todo esto que ocupa la figura, esta elipse, eso es la superficie de la elipse, ¿listo? Todo esto aquí adentro, ¿listo? De hecho, pues lo mejor pintémoslo con un color. Entonces, esa sería la superficie de esta figura que acabo de hacer. Ahora puedo hacer un cuadrado y marcar su superficie. Entonces, ahí marco la superficie de ese cuadrado. ¿Listo? Ahí está la porción de plano que ocupa ese cuadrado. Puedo hacer esta figura, triángulo, ¿listo? Y marcar la porción de superficie con este color. ¿Listo? Entonces, eso es la superficie, la porción de plano que ocupa una figura. Bien. Entonces, vamos a pegar esto, cortar, pegar. ¿Listo? Bien, ahora vamos a área. Entonces, el área es la medida de la superficie. ¿Listo? Entonces, superficie es la porción de plano que ocupa la figura. Y el área es la medida de esa superficie. Entonces, ahora vamos a medir esa porción de plano de la figura, la vamos a medir. ¿Listo? Vamos a medir en unidades, así como medimos nosotros la longitud en metros, centímetros, decímetros, el área también, sí, la superficie se puede medir. Listo, de hecho el año pasado nosotros medimos la superficie de la cancha, ¿se acuerdan? A partir de los cuadrados nosotros medimos la superficie de la cancha de muchas maneras. Medimos superficie del patio, medimos superficie de, de muchas áreas del colegio, ¿listo? Vamos a ver unas unidades de superficie, unas unidades de área. Hay muchas, pero las que voy a abordar aquí son las que vimos el año pasado. Unidades de área. ¿Listo? Entonces, entre las unidades de área encontramos las siguientes. Voy a hacer un esquema
ejemplificar esto. Vamos a manejar unas unidades de área que tienen cierta similitud con las unidades de longitud que manejamos la clase pasada. Tres, cuatro, cinco, seis, 7. Entonces la importante, por decirlo así, que vamos a manejar aquí va a ser el metro cuadrado. Acuérdense que las unidades de área, es decir, las mencionamos con cuadrado, ¿listo? Porque de cierta manera el cuadrado es la figura fundamental para medir una superficie. Entonces, aquí vamos a tener en la mitad el metro cuadrado, ¿listo? Entonces, metro cuadrado. Acuérdense que las unidades de área siempre se les llama así. Metro cuadrado, centímetro cuadrado, milímetro cuadrado. ¿Listo? Eso es fundamental. Entonces, metro, si puedo hacerlo más bien con texto. Aquí. Entonces, metro cuadrado. Listo. ¿Qué más tenemos? Entonces, tenemos unos submúltiplos de área, unos submúltiplos del metro cuadrado y unos múltiplos del metro cuadrado. Entonces, en los submúltiplos tenemos el decímetro cuadrado. Tenemos el centímetro cuadrado. Y tenemos el milímetro cuadrado. Entonces, este es el decímetro cuadrado. Aquí tenemos el centímetro cuadrado. Y tenemos acá el milímetro cuadrado. Y en los múltiplos tenemos el decámetro cuadrado. Esto sí ve la similitud con el sistema de unidades de la longitud. Solo que aquí todos van a la 2. ¿Listo? Elevados a la 2. Voy a hacer una corta explicación de por qué. Tenemos el hectómetro cuadrado y el kilómetro cuadrado. Hay otras unidades de área. ¿Listo? Estas no son las únicas. Hay otras, por ejemplo, las fincas utilizan la hectárea, que pues vamos a abordar esas otras en otra sesión. ¿Listo? En esta sesión pues vamos a abordar nomás estas. En otra sesión abordamos así otras, para que las conozcan. Entonces aquí tenemos el decámetro cuadrado, el hectómetro cuadrado, y el kilómetro cuadrado.